¿Qué tal? Buenas tardes, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Se pasó un minuto de la hora 15 y nosotros ya estamos aquí en 5 Días TV para poder acompañarte con toda la información, no sin antes compartir qué tal está el clima actualmente. 22 grados, una diferencia totalmente abismal a la que teníamos el día de ayer a estas horas, ¿eh? Bueno, la sensación térmica es la misma, la humedad estamos en un 28%, bastante amigable, y no se olviden que para la tarde-noche habría un cambio ya en cuanto a la temperatura, tendríamos entre 18 y 13 grados y posibles tormentas eléctricas. Atención con esto. Ya te damos la bienvenida por sobre todas las cosas y más que nada a nuestro invitado. Vamos a estar hablando de algo bastante importante, cómo está en realidad la apertura aérea, cuáles son los trabajos que se vienen realizando, qué se viene diciendo con respecto a esta situación y bueno, para ver un poquito cómo se encuentra el panorama aéreo en medio ya de esta cuarentena sanitaria, y para darnos un poquito más de detalles entre esas informaciones y otras cosas más, agradecemos muchísimo a nuestro siguiente invitado. Es el presidente de la Junta de Representantes de Compañías Aéreas Internacionales, el señor Luis Galeano. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Nadia. Un gusto, un placer. A vos, los colaboradores y a toda la audiencia. Un placer estar aquí con ustedes y dispuesto para poder informarle en todo lo que pueda ser útil. Justamente tenemos varias consultitas, ojalá que nos dé el tiempo, porque bueno, hay temas especiales y específicos como la situación actual de la pandemia, pero no quiero empezar por ahí. Luego voy a hacerle consulta con respecto a este tema, porque seguramente ya habrá hablado muchísimo de la situación. Quiero empezar un poquitito sobre qué usted sabe con respecto al posible regreso de líneas aéreas paraguayas. Se viene hablando y queremos saber un poquitito qué dice usted, presidente. Bien, el tema de líneas paraguayas es un tema como expresado a mí, a las personas allegadas al gobierno, es que el gobierno tiene que ser bastante eficiente en eso. Si bien la idea siempre es tener más oferta, tener más posibilidad a los clientes, a los paraguayos para salir de Paraguay, para viajar, eso es importante. Ahora, tener una línea de bandera o una línea del Estado, manejando el Estado, eso ya sí requiere de otro grado de eficiencia y sobre todo en el tiempo actual. Hoy, dentro de esta pandemia que afecta, que es una crisis jamás vista en la aviación, tener una inversión como esa donde tenemos otros problemas más serios. Entonces yo creo que no es el momento de pensar en una línea aérea estatal, por lo menos. Bueno, eso completamente a segundo plano, así como usted mencionó, presidente, ante una situación donde muchas líneas aéreas a nivel internacional, grandes firmas, grandes nombres están pasando por turbulencias, se valga la redundancia, ya justamente en ese sentido económico con sus colaboradores. Y bueno, esta es una información que justamente estaba rondando y era imposible, presidente, que yo no le pregunte por eso, y más todavía que eso se estaría dando si es que se da con una alianza, obviamente, público-privada. Y como usted mencionó, el gobierno debe ser eficiente, y cosa que no se está pudiendo lograr al parecer. Bien, ya con la línea aérea estatal que se tuvo, ya nos demostraron que eso no fue posible, ¿verdad? Entonces, en estos momentos, por más que sea una alianza público-privada, va a requerir de mucho esfuerzo, de eficiencia del Estado sobre todo, para poder llevar adelante. Y eso, así como bien mencionaste, existen empresas privadas que están pasando por bastante serios problemas debido a esta pandemia. Entonces, imagínense ahora abrir una empresa estatal o mixta, va a requerir realmente de mucho cuidado, y considerando que el Paraguay tiene otras prioridades. Y con respecto a nuestras rutas aéreas, presidente, ¿eso pertenecen al Estado? ¿Y cuál fue? Justamente la consulta es la siguiente: ¿fue acertada la decisión del Estado de poder justamente hacer la reutilización de estas rutas? Bueno, las rutas son del Estado y van a permanecer siendo el Estado siempre. Yo creo que el Estado hizo muy bien en concesionar esas rutas, darle a empresas que puedan volarlas, que puedan darle al Paraguay la conectividad que necesita
y que tanto el paraguayo, la empresa y el país en sí se beneficien de eso. Entonces, eso es realmente, el Estado hizo bien en eso, ¿verdad? Y el Paraguay está teniendo el éxito que necesita en ese sentido, ¿verdad? Tiene conectividad, tiene empresas aéreas que están volando para Paraguay, tiene empresas que están usufructuando esas rutas de buena manera. Así que eso fue una muy buena idea. Y la idea es que se siga con eso. En ese sentido, presidente, usted seguramente recuerda que hasta qué año operó LAP, bueno, LAPSA, porque de LAP pasó a LAPSA justamente, LAP SA, hasta el año 1994 puede ser 94, presidente. 94. Y luego de ahí justamente se quedó completamente aislada la idea, por decirlo así, ya de dar, de retomar lo que podría ser esto. Y justo en este año, presidente, ¿por qué no lo pensaron anteriormente? No, si bien, como les dije, las rutas son del Estado y el Estado tiene la discrecionalidad de poder disponer. Y además también de aquel tiempo a la fecha, hubieron otro tipo de cambios. Hoy en día ya hay cielos abiertos. Anteriormente no había esa disponibilidad de rutas, esos acuerdos tan amplios como lo tenemos ahora. Entonces, eh, las rutas valían más por darle así un nombre, porque los países te daban pocas cantidades de frecuencias. Ahora hay convenios de cielos abiertos, así que eso diluye mucho el valor y las empresas pueden volar cuantas veces quieran. Entonces, eso hoy en día ya es eh, algo no es muy tangible. Sí, en algunas rutas sí, pero otras ya no tanto. Presidente, Paraguay mantuvo sus acciones, o sus rutas, mejor dicho, acciones más que nada en TAM Mercosur. Sí, el gobierno tiene un porcentaje de acción dentro de TAM Mercosur. Bueno, eso también tiene mucho que ver con los trabajos que se realizaron de manera bilateral y multilateral para que se pueda llegar a dar esto. Sí, sin duda. El acuerdo que se hizo, si bien no estoy con los detalles, muy adentro de los detalles del acuerdo, pero eso fue sí un acuerdo interesante que hizo el Estado con una empresa privada, ¿verdad? TAM en su momento. Eh, y bueno, el gobierno se quedó con un porcentaje de las acciones y hoy está con 5,2, que es el porcentaje del gobierno dentro de esa empresa. Y hablando un poquitito del tema de la pandemia, presidente, que bueno, si bien no le toqué de entrada, entonces sé qué vamos a hacer, tenemos que hablar únicamente de la situación que nos compete, el tema del momento. En Sin este duda. sentido, quisiéramos saber un poquitito por parte ya de Jurcaipe, cuáles serían las medidas que sugieren con respecto a esta pandemia. Muchas agencias de viaje, también la DINAC y un montón, obviamente, de personas afectadas que trabajan directamente con todo lo que tenga que ver con los aires. ¿Cuáles son los mecanismos que ustedes proponen para tratar de aliviar esta situación? Bien, antes que nada tenemos que hablar de la pérdida que el Paraguay está teniendo en estos momentos. La pérdida a nivel de conectividad, obviamente, el Paraguay está todavía aislado debido a la pandemia. Eso cada vez recrudece y eso tiene una derivación económica. Hoy estamos hablando de que el Paraguay en el 2019, las empresas aéreas de aquí facturaron como 150 millones de dólares. Entonces estamos hablando de una pérdida mensual de prácticamente 10 a 12 millones de dólares de pérdida. Obviamente que la pandemia, la, lo que lo que nos urge es tener una previsión, tener previsibilidad de esto, ¿verdad? Entendemos, el gobierno hizo muy bien en cerrar inmediatamente las fronteras para que esto no se vaya de las manos. Pero ya es momento de que tengamos por lo menos una fecha tentativa, una previsibilidad, que el gobierno nos diga, bueno, empezaremos
X de tal mes y estas son las condiciones en que queremos que las empresas aéreas trabajen y basado en eso entonces todos nos adecuamos a eso. Hoy las líneas aéreas tienen sus protocolos, tienen sus estándares que son validados internacionalmente por varios estados también, ¿verdad? Entonces son protocolos que son válidos. Necesitamos que el gobierno los revise si es que es necesario, pero si el gobierno ya tiene su protocolo, entonces que se apruebe ese protocolo, tener una fecha estimativa de reapertura de las fronteras y trabajar juntos, trabajar las líneas aéreas, el Estado, el Ministerio de Salud, DINAC, todos juntos para elaborar las mejoras en el caso que sea necesario y recuperar la conectividad que lo hemos perdido desde que empezó la pandemia. Totalmente, presidente. Bastante importantes son los puntos que usted está tocando, pero entre otras propuestas ya estaría presente el tema de la exoneración de las tasas percibidas por la DINAC, bueno, a través de las líneas aéreas. Estaría en el plan justamente para dar una contingencia más importante. Bueno, las líneas aéreas ya en el momento en el momento de que se desató la pandemia, hemos hecho una propuesta, hicimos varias propuestas en realidad, ¿verdad? Y una de las propuestas sí es la exoneración de la tasa, es una ayuda que las líneas le estamos pidiendo al Estado, ¿no? Así como se dio en otros países, ¿verdad? No tengo los detalles, pero sí en otros países donde el gobierno ayudó de una u otra forma a las líneas aéreas. Y sí, Hurcay presentó ese plan y ese pedido a la autoridad aeronáutica para que por un plazo determinado se exoneren las tasas para ir recuperando de a poco las operaciones. Y eso también, presidente, tendría que ver con lo que sería la exoneración de las multas por parte de migraciones. Eso también. Sí, también eso está dentro de nuestro pedido. Resulta que van a cambiar muchas cosas y están cambiando muchas cosas. Muchas legislaciones están cambiando y obviamente esto es un reinicio de todo nuestro negocio y posiblemente podríamos caer en eso, en que un pasajero pueda venir mal documentado o no con la documentación que exigimos aquí en Paraguay y pedimos tener esa flexibilidad. Uno de los pedidos de la IATA es que justamente todos los gobiernos trabajen en la flexibilidad con las aerolíneas justamente en estos momentos para que podamos reiniciar rápidamente de vuelta todo este negocio y no con muchas pérdidas, ¿verdad? Presidente, y con respecto hay un pedido interesante para la prórroga, obviamente las contribuciones a IPS para tratar de colaborar ante esta situación. También estaba dentro del paquete. Fueron varios puntos que hemos tocado y entre eso está también darnos esa flexibilidad a cada una de las empresas que aportamos, darnos esa flexibilidad en IPS también. Claro, importante, presidente, porque en realidad estamos en una situación donde la incertidumbre está muy presente. Si bien estamos tratando de colaborar con ciertas cosas, hay muchas cosas impredecibles. Exactamente. Otro punto que es muy clave también que aquí hemos pedido a la DINAC y creo que se está trabajando en eso, es el tema del costo del combustible. El combustible es un factor que está entre el 30 y el 40% de los costos de cada vuelo. Entonces, tener combustible barato va a ser de mucha ayuda para nosotros. O sea que, presidente, estaría siendo adecuado que el combustible, bueno, sea también pagado en un 50% ya por parte del Estado para amortiguar un poco la situación. No hemos pedido subsidio en el combustible, pero sí hemos pedido mejores precios, ¿no? Que de repente estamos entendiendo que hoy el combustible, que Petropar también haga como Estado, vea esa parte y
trate de trabajar en eso, trabaje en eso y pueda darnos a nosotros combustible a un precio preferencial. No estamos pidiendo subsidio específicamente, ni pensamos en porcentajes, pero sí que se revise también eso como una medida de ayuda a las aerolíneas. Totalmente, presidente. Ahora le quiero invitar, por favor, que me acompañe. Vamos a ir a un pequeño corte. A la vuelta vamos a continuar con más información. Ya estamos hablando un poquitito de varios temas y bueno, le invito al televidente que se quede porque a la vuelta regresamos con más información. Hacemos una pausa y ya volvemos. De acuerdo. Pasaron 4 meses de ver repetición tras repetición tras repetición, pero al final del túnel siempre hay una luz. Y el momento es ahora, de descargar todo el aguante que venimos haciendo, de volver a inflar las redes con cada gol, para vivir la mejor de todas las vueltas. La vuelta del fútbol. Viví toda la pasión de la Copa de Primera exclusivo por Tigo Sports. Contratá tu plan de TV desde 105.000 guaraníes por 3 meses. Tigo, sponsor oficial del fútbol paraguayo. Continuamos en 5 días TV. Estamos hablando con el presidente de la Junta por supuesto, representantes de compañías aéreas internacionales, el señor Luis Galeano. Justamente estamos teniendo una charla muy amena, nos está comentando obviamente detalles importantísimos con respecto a lo que está ocurriendo con las líneas aéreas, qué se puede hacer para tratar de mejorar la situación. Pero bueno, presidente, en ese sentido queremos saber un poquitito, si bien tenemos varias fases en lo que es la cuarentena, quisiéramos saber cuál es la manifestación con respecto al Estado en ese sentido, porque en ninguna de las fases todavía no vemos que se incluya lo que son las líneas aéreas. Eso mismo, Nadia. Ese es nuestro pedido hoy. Si bien el Estado trabajó en fases que consideramos que fueron bastante efectivas y importantes, llegamos hasta una fase 4, pero no vemos que la industria aeronáutica, la aviación esté incluida en ninguna de esas fases. Es vital para nosotros que estemos incluidos. No sabemos si después de la fase 4 hay más fases o cuáles son las implicancias. Y necesitamos tener esa previsibilidad, como mencioné en un principio, porque de eso depende que nosotros empecemos a programar nuestros vuelos, a programar y incentivar la demanda. Hoy tenemos una demanda muerta. No tenemos vuelos programados, el pasajero no tiene idea de cuándo podría viajar. Entonces, tener una previsibilidad es un factor muy, muy importante. Y eso es un pedido que le estamos haciendo al gobierno ya en varias oportunidades. Si bien tener una fecha, así como lo hemos mencionado, o saber por lo menos en qué fase están pensando habilitar lo que serían las líneas aéreas.
Totalmente, presidente, porque básicamente nosotros estamos cerrados al mundo de manera literal y es importante tener por lo menos una noción, un norte de cómo se van a ir dando las situaciones. Así como mencionó, no sabemos si existe una fase 5, una fase 6 y en algún momento sería prudente también tener esa conversación con el Estado para que puedan obviamente compartir con ustedes en qué posición se ubican ya las líneas aéreas hoy en día. De hecho, nosotros nos hemos reunido con la DINAC, que es el ente regulador nuestro, y ahora estamos tratando ya de ver si nos reunimos con un sector, con otro sector, también parte del gobierno, y trabajar, hacer nuestras presentaciones que corresponde, informarle de todos los elementos de seguridad que nosotros tenemos, de todas las medidas de seguridad que cada aerolínea tiene para llevar adelante esto, y a ver si con todo eso que tenemos nos adecuamos en algunas fases que el gobierno haya programado para empezar a trabajar y tener esa fecha o previsibilidad de cuándo podríamos empezar a operar. Totalmente, presidente. Mi consulta es la siguiente. Si bien estamos tratando de ver, dialogar, dilucidar de cómo se puede mejorar esta situación, ¿estaríamos necesitando una reforma tributaria, presidente, según su óptica? Mira, ahí desconozco si la palabra sería una reforma tributaria. Si bien hay un nuevo reglamento que estaría vigente a partir de este año, era cuestión de revisarlo, pero no tengo el detalle de eso. Si estamos hablando de lo que es las aerolíneas, solamente afectaba a aerolíneas paraguayas o aerolíneas que tenían que enviar remesas, pero solamente eso. Entonces, tanto como una reforma tributaria no querría entrar en detalle porque desconozco el alcance que tiene eso. Y en estos momentos donde otra vez ni siquiera hay remesas para ningún lado, entonces otra vez creo que no estaba, si bien está entre uno de nuestros pedidos, hoy nuestro foco sería el reinicio de las operaciones y la ayuda operacional para ese reinicio. Y para que se pueda dar ese reinicio, presidente, ¿usted considera que la ley de turismo tiene que tener una modificación para darle ese apoyo que tanto está necesitando el sector en estos momentos? Bueno, la ley de turismo sí es otro de los elementos que también forma parte de nuestro pedido. Si bien la idea es que se estudie esa ley de turismo. La idea no es eliminarla así de entrada como puede darse a entender, sino que empezar a trabajar y hacerlo en forma gradual, conversar con todos los actores, partes de esa ley de turismo y trabajar en conjunto con eso. No estamos absolutamente ajenos a sentarnos, a dialogar y ver juntos lo que podemos hacer para trabajar. Hoy, el 6%, si hablamos de eso, solamente es algo que solamente en Paraguay se está dando, ¿verdad? Entonces, nuestra idea es sentarnos con todos los actores y conversar al respecto. Asimismo, presidente, si bien no podemos hacer una suerte de futurología, usted nos estuvo mencionando, bueno, estuvimos hablando que todavía no hay margen de cuándo se va a volver a operar, o por lo menos tener alguna idea de aquí a 2 meses, 3 meses, fin de año, o algún tipo de parámetro. Quisiéramos saber cuál es el pensamiento de usted con respecto a lo que se dé cuando esta pandemia ya se termine. ¿Cuáles son las acciones inmediatas que tiene que hacer tanto la DINAC como también, por supuesto, la Senatur, las agencias de viajes y todas las personas involucradas con ese sector para empujar un poquitito hacia adelante y ir mejorando el panorama? Bueno, aquí, para empezar, tiene que ser la reactivación económica. Obviamente, sin eso va a ser inviable todo. Insistir nuevamente en el turismo, en el negocio, en los negocios, inversiones, empezar a trabajar como país en volver a llamar a los inversionistas, trabajar en todo lo que sería nuestra parte de negocios, la parte empresarial, y seguido con turismo. Eso va a ser
imprescindible, va a ser necesario para que podamos empezar a hacer un reinicio, porque todo lo que hemos perdido hasta el momento, todo eso, ese boom de inversiones, de la construcción y todo, tenemos que volver a recuperarlo, tenemos que volver a tener ese boom que teníamos como país, y ahí eso va a reactivar nuestra economía y obviamente a reactivar nuestra industria aérea. Muy agradecida, presidente, por este tiempo, por haber, bueno, contestó toda la mayoría de mis preguntas. Como siempre, el tiempo en televisión apremia, pero seguramente no va a ser la única ni última vez que vamos a estar hablando, así que le agradezco profundamente. A las órdenes cuando gusten, por favor. Muchísimas gracias. Estuvo con nosotros el presidente de la Junta de Representantes de Compañías Aéreas Internacionales, el señor Luis Galeano, ya hablándonos acerca justamente de un tema tan importante como el tema de la apertura aérea y todas las situaciones que se están dando y que están sufriendo las líneas aéreas en nuestro país. Y esto no solamente es aquí, es en el mundo. Pero te invito a que te quedes con nosotros porque a la vuelta estaremos arrancando con el espacio del Foro Empresarial puntualmente como siempre. Mientras tanto, vamos a hacer un corte. A la vuelta te esperamos con más.